Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Pablo Muñoz Iturrieta y con ocasión del funeral del Papa Benedicto XVI quiero contar una anécdota personal, una experiencia más que nada, sobre un discurso que nos dio cuando visitó la universidad donde yo estaba estudiando el máster en los Estados Unidos, especialmente para comentar el concepto que en ese momento me causó mucho impacto y yo creo que también es fuente de todo el trabajo que estoy haciendo en estos años, que es el concepto de la caridad intelectual. ¿Qué es la caridad intelectual a la que se refirió el Papa ese día? Lo que voy a hacer en este video es simplemente leer partes y comentar partes del discurso que nos dio ese día. Voy a poner un link aquí donde encontrarán el discurso completo que vale la pena leer y releer realmente para profundizar, y creo que es algo importantísimo para todos aquellos que tienen la función de educar en colegios, universidades y escuelas católicas. Él comienza su discurso saludando distinguidos profesores y educadores. Es para mí un gran placer conocerlos y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la naturaleza e identidad de la educación católica hoy. Extiendo mi más sentido agradecimiento a toda la comunidad, a profesores, personal y estudiantes de esta universidad. Se refiere a la Universidad Católica de América. Y para poner un poco el contexto, en ese momento, es una problemática que lamentablemente no ha acabado, estábamos viendo toda una transformación de la educación en centros de adoctrinamiento ideológico, algo que también estaba ocurriendo en muchas universidades católicas, en muchas escuelas, y por otra parte estaba el problema de ver a la educación como un negocio. Y yo creo que la crítica del Papa va hacia esos dos peligros, ¿no? Por un lado, la traición al espíritu de lo que significa una universidad, un centro educativo, de educar en la verdad, la búsqueda de la verdad, y por otra parte, se estaba dando en los Estados Unidos un cierre masivo de escuelas en todo el país, debido a que muchas veces se lo veía como una fuente de ingresos, y cuando una escuela comenzaba a dar pérdidas, en vez de invertir en ese trabajo propio que es la educación y la evangelización, se llevaban esos fondos hacia otro lado. Entonces, el Papa dice lo siguiente: la revelación de Dios ofrece a cada generación la oportunidad de descubrir la verdad sobre su propia vida y el objetivo de la historia. Entonces, todos tenemos esa oportunidad en la vida. Esta tarea nunca es fácil. Involucra a toda la comunidad cristiana y motiva a cada generación de educadores cristianos a asegurar que el poder de la verdad de Dios impregne cada dimensión de las instituciones a las que sirven. Es decir, Dios a cada oportunidad en algún momento de la vida, a cada persona en algún momento de la vida le va a dar la oportunidad de conocer la verdad, tarde o temprano, y conocer el significado de su vida, el sentido. Y las instituciones educativas tienen esa función de ser esos canales de transmisión. Y por eso es que uno debe estar preparado para cuando una persona esté lista para escuchar el mensaje sobre el sentido de su propia vida, sobre, como decía él, el objetivo de la historia, cuál es el sentido de la historia. Ahí están las escuelas católicas las que tienen que estar dando una solución. Y que muchas veces no lo están haciendo. No lo están haciendo por temor, por ser políticamente correctos, por haber caído víctimas del proceso de secularismo, del progresismo. Y entonces el Papa dice: de esta manera, cuando se cumple ese objetivo de impregnar a Dios en cada dimensión de la persona humana, la buena nueva de Cristo se pone manos a la obra, guiando tanto al maestro como al alumno hacia la verdad objetiva, que al trascender lo particular y lo subjetivo apunta a lo universal y absoluto, que nos permite proclamar con confianza la esperanza que no defrauda. Enfrentados a las luchas personales, la confusión moral y la fragmentación del conocimiento, los nobles objetivos de la erudición y la educación, fundados en la unidad de la verdad y en el servicio de la persona y de la comunidad, se convierten en un instrumento de esperanza especialmente poderoso.
Y esto es importante notarlo, porque nosotros que vemos, y ustedes lo notan también, la importancia de la educación para el florecimiento personal. Estamos viviendo una crisis cultural profunda, una crisis que más que política, más que económica, más que cualquier otro aspecto, es una crisis profundamente cultural, que tiene que ver con la educación. Y la razón por la que hay una crisis, podríamos decir, son la confusión moral, la fragmentación del conocimiento, el conocimiento fragmentado, hiperespecializado, pero que no sabe ver el contexto de la realidad, la unidad de la verdad, el servicio. La educación tiene que estar al servicio de la persona y al servicio de la comunidad. Solo así se van a convertir en un instrumento de esperanza. Y más adelante dice, algunos hoy cuestionan la participación de la Iglesia en la educación, preguntándose si sus recursos podrían estar mejor ubicados en otro lugar. Sí, aquí viene la crítica, ¿no? Algunos cuestionan, y se está refiriendo no solamente a gente de fuera de la Iglesia, del mundo secular, progresista, se refiere a católicos que están cuestionando la función o la participación de la Iglesia en la educación, preguntándose, ¿no?, si esos recursos no sería mejor ubicarlos en otra parte, verlos como una pérdida, como un gasto. Y por eso es interesante, yo creo, notar hoy el trabajo que uno está haciendo de ir, en definitiva, a predicar la verdad, porque eso es lo que está haciendo uno, al defender la familia, al defender la persona humana, al denunciar las ideologías del momento, ya sea la ideología de género, ya sea el aborto, ya sea el transhumanismo, el poshumanismo, ya sea el modelo tecnocrático de gobierno mundial que se está imponiendo. Eso es, en definitiva, anunciar la verdad. Y esa es una función que es primeramente de la Iglesia. Por eso muchas veces nosotros decimos que estamos haciendo el trabajo de la Iglesia, y por eso a veces es impensable que sean miembros de la Iglesia los que pongan los mayores obstáculos, por ejemplo, para realizar este trabajo. Hay excepciones, obviamente, pero es la realidad. Y el Papa hace una referencia ahí acerca de la educación brindada por el Estado. Ciertamente en una nación como esta, los Estados Unidos, el Estado brinda amplias oportunidades de educación y atrae a hombres y mujeres comprometidos y generosos a esta honorable profesión. Entonces es oportuno reflexionar sobre lo que es particular a las instituciones católicas, porque claro, si el Estado ofrece la educación y la Iglesia también va a ofrecer la educación, se tiene que distinguir por algo. Por ejemplo, aquí en Canadá hay un doble sistema de educación en la mayoría de las provincias. El sistema de educación estatal, que es público, y el sistema de educación católico, que es público también. Y no hay absolutamente prácticamente diferencia entre los dos, porque los dos están totalmente destruidos, imbuidos de progresismo. Entonces la gente se pregunta aquí con mucha razón cuál es el sentido de mantener con los impuestos dos sistemas, que los dos son iguales de malos y de ideológicos. Entonces lo que el Papa está diciendo es, nos tenemos que distinguir. Y eso es lo que está yo creo pasando en general en muchas universidades hoy en día católicas, en muchos centros educativos católicos que son tan progresistas, están tan ideologizados como los del Estado, que se convierten en centros de adoctrinamiento. Es oportuno entonces reflexionar sobre lo que es particular a nuestras instituciones católicas, cómo contribuyen al bien de la sociedad a través de la misión primordial de la Iglesia, que es la evangelización. Todas las actividades de la Iglesia se derivan de su conciencia de que ella es portadora de un mensaje que tiene su origen en Dios mismo. En su bondad y su sabiduría, Dios eligió revelarse a sí mismo y dar a conocer el propósito oculto de su voluntad. Entonces él dice lo siguiente, es el deseo de Dios de darse a conocer. Por un lado, Dios que se quiere dar a conocer, y por otro lado, los seres humanos que tienen un deseo innato de conocer la verdad. Y ahí es cuando se juntan las dos cosas. Dios que se quiere hacer conocer, el ser humano que tiene un deseo de conocer la verdad, y es ahí cuando viene el contexto de la educación católica para la investigación humana sobre el significado de la vida. Es ahí cuando la educación católica debe saber unir estas dos cosas, Dios que se quiere hacer conocer y el ser humano que busca la verdad. Pero claro, obviamente que ahí nos encontramos con muchos problemas. El problema de la existencia de Dios, de la realidad de Dios, el problema del relativismo, el problema del progresismo, el problema de una visión de la realidad que deja de lado
todo lo trascendente, que tiene una visión de la historia totalmente materialista, una visión de la historia que puede ser ordenada de acuerdo a fórmulas matemáticas, por ejemplo, lo que estamos viendo hoy con la reorganización social, la reingeniería social por medio de la inteligencia artificial, que trata de regular los aspectos mínimos de la persona, y eso es algo que lo estoy trabajando en el próximo libro, y que paradójicamente deja de lado incluso la misma libertad y creatividad del ser humano. Pero bueno, este encuentro, dice el Papa, entre el deseo de Dios de darse a conocer, el deseo del ser humano de conocer la verdad, este encuentro único se sostiene en nuestra comunidad cristiana. El que busca la verdad se convierte en el que vive por la fe. Es decir, la verdad lleva a un nivel de conocimiento que es propio de la fe. El que comienza, por eso se dice, el que comienza a estudiar, el que comienza a buscar la verdad con sinceridad, tarde o temprano siempre termina encontrando a Dios. Esta misma dinámica de identidad comunitaria, ¿a quién pertenezco?, es lo que vivifica el espíritu de nuestras instituciones católicas. La identidad católica de una universidad o escuela no es simplemente una cuestión de número de estudiantes católicos. Muchas universidades solamente se fijan en el número, no en la calidad. Se trata de una cuestión de convicción. ¿Creemos realmente que solo en el misterio de la palabra hecha carne se hace verdaderamente claro el misterio del hombre? Es decir, una institución cristiana debe tener en cuenta que el misterio del hombre solamente se responde en la realidad de Jesucristo. Y para todo cristiano, el modelo de ser humano debe ser Cristo. Ese es el modelo, que ya lo tenemos. Y entonces dice él, ¿estamos listos para comprometer todo nuestro ser, intelecto y voluntad, mente y corazón con Dios? ¿Aceptamos la verdad que Cristo revela? ¿Es tangible la fe en nuestras escuelas y universidades? Miren qué pregunta esto. Para todos ustedes que trabajen en universidades católicas, en universidades cristianas, en escuelas cristianas, ¿realmente se ve, es tangible que la fe está presente en cada uno de esos estudiantes? Y tal vez el problema sea porque no está encarada la institución en esta perspectiva. Ahí viene el problema. Solamente de esta manera podemos realmente dar testimonio del significado de lo que somos y de lo que defendemos. Desde esta perspectiva se puede reconocer que la crisis de la verdad contemporánea está enraizada en una crisis de la fe. Entonces, el problema del posmodernismo que niega la verdad objetiva es un problema de fe, en definitiva. Solo a través de la fe podemos dar libremente nuestro consentimiento al testimonio de Dios y reconocerlo como el garante trascendente de la verdad que revela. Claro, cuando dejamos a Dios de lado, dejamos de lado al garante, el que garantiza que lo que conocemos es verdad, que hay que hacer el bien y evitar el mal. Cuando sacamos a Dios de una sociedad, que es lo que decía Nietzsche, cuando Dios ha muerto, está todo permitido, se acabó absolutamente todo, porque no hay ningún tipo de regla ni fundamento para nada y caemos en el relativismo total. Y ese es el problema entonces principal del progresismo, que al haber negado a Dios se ha quedado sin fundamento y al quedarse sin fundamento termina destruyendo incluso al mismo ser humano. Una vez más, pero eso son mis palabras, vamos a seguir ahora con lo que dice el Papa. Solo a través de la fe podemos dar libremente nuestro consentimiento al testimonio de Dios y reconocerlo como el garante trascendente de la verdad que revela. Una vez más vemos por qué fomentar la intimidad personal con Jesucristo y el testimonio comunitario de su verdad amorosa es indispensable en las instituciones católicas de aprendizaje. Sin embargo, todos conocemos y observamos con preocupación la dificultad o la renuencia que muchas personas tienen hoy en confiarse a Dios. Se trata de un fenómeno complejo y que no dejo de reflexionar. Si bien hemos tratado diligentemente de comprometer el intelecto de nuestros jóvenes, tal vez hemos descuidado la voluntad. Miren qué interesante esto. La educación hoy en día se preocupa muchas veces en conocimiento, en el intelecto, pero estamos dejando de lado la voluntad. Ese otro aspecto esencial del ser humano. Posteriormente observamos con angustia que se distorsiona la noción de libertad. La libertad no es una exclusión voluntaria, es una participación en el ser mismo. O sea, libertad no es excluirse y hacer lo que a uno se le dé la gana y salir de las reglas morales. No, es participar en el ser mismo, es participar en el plan de Dios. Libertad es saber ordenarse al objetivo que uno tiene dentro de la vida. Eso es la libertad. No es una capacidad
para hacer lo que se me cante las ganas, e incluso mientras más alejado de cualquier orden moral, más es la expresión de la libertad. No, eso es una perversión de esa capacidad del ser humano que tiene para elegir. Entonces, la libertad auténtica, dice él, nunca puede alcanzarse apartándose de Dios. Una elección así, en última instancia, ignoraría la verdad misma que necesitamos para entendernos a nosotros mismos. Por lo tanto, una responsabilidad particular de cada uno de nosotros y de vuestros colegas es suscitar entre los jóvenes el deseo del acto de fe, animándoles a comprometerse con la vida eclesial que se deriva de esta creencia. Es aquí donde la libertad alcanza la certeza de la verdad. Al elegir vivir por esa verdad, abrazamos la plenitud de la vida de fe que se nos da en la Iglesia. Es evidente entonces, dice, que la identidad católica no depende de las estadísticas, tampoco puede equipararse simplemente con la ortodoxia del contenido en los cursos, no basta tampoco eso, sino que exige e inspira mucho más, a saber que todos y cada uno de los aspectos de vuestras comunidades de aprendizaje resuenen dentro de la vida eclesial de la fe, es decir, vivir de acuerdo a la fe. Solo en la fe puede encarnarse la verdad y la razón de ser verdaderamente humana, capaz de dirigir la voluntad por el camino de la libertad. O sea, la razón iluminada por la fe. Solo ahí vamos a poder vivir verdaderamente libres. De esta manera nuestras instituciones hacen una contribución vital a la misión de la Iglesia y sirven verdaderamente a la sociedad. Y aquí está la cuestión política. ¿Cómo la Iglesia sirve a la sociedad? Porque al ayudar al ser humano a encaminarse en una verdadera libertad, está guiando no solamente el actuar personal e individual de cada persona, sino también que eso tiene que repercutir socialmente, dando criterios morales para la economía, para la política, para las finanzas, para todos los aspectos de lo que significa ser humano. Y ahí luego sigue hablando de la misión primordial de la Iglesia, que es la evangelización, en la que las instituciones educativas desempeñan un papel crucial en la evangelización. Y eso está en consonancia con la aspiración fundamental de una nación de desarrollar una sociedad verdaderamente digna y donde se viva obviamente la dignidad humana. Sin embargo, a veces se cuestiona el valor de la contribución de la Iglesia al foro público. Ahí hablamos de la política. Mucha gente dice, no, hay que separar las cosas, la Iglesia se tiene que quedar callada. Y eso es una falsedad. Él dice, es importante recordar que las verdades de la fe y de la razón nunca se contradicen entre sí. La misión de la Iglesia, de hecho, la involucra en la lucha de la humanidad para llegar a la verdad. Todos tenemos la obligación de llegar a la verdad. Y la Iglesia tiene una función de enseñar al ser humano y especialmente de ayudarlo a alcanzar esa verdad que se encuentra solamente en Dios. Al articular la verdad revelada, al explicar la verdad revelada, Dios que se revela a sí mismo, la Iglesia enseña esa parte, el hombre tiene esa necesidad y ese deseo de encontrar la verdad. Ahí la Iglesia sirve, entonces, al unir esos dos puntos, sirve a todos los miembros de la sociedad purificando la razón, asegurando que permanezca abierta la consideración de las verdades últimas. Basándose en la sabiduría divina, arroja luz sobre los fundamentos de la moral y la ética humana, y recuerda a todos los grupos de la sociedad que no es la práctica lo que crea la verdad, sino que es la verdad la que debe servir de base para la práctica social. Lejos, y esto es interesante, miren, hoy en día se busca por medio de complejos algoritmos, de datos, del Big Data, de tratar de conocer todo aspecto de la sociedad y a partir de ahí crear una sociedad perfecta. La práctica que crea la verdad. Cuando él dice que es totalmente distinto, lo opuesto, es la verdad lo que debe guiar entonces de base para la praxis. La verdad del ser humano, ¿qué significa ser humano? Y ese es el problema que estamos viviendo hoy en día entonces. Cómo la tecnología busca moldearnos y termina creándonos en una cosa totalmente distinta, termina rechazando al ser humano. Y por eso yo creo que ahí se entiende, por ejemplo, el libro de Miklos que acaba de sacar Neoentes, la tecnología que termina creando nuevos seres, rechazando al ser humano y buscándolo perfeccionar. Lejos, dice él, el Papa, de socavar la tolerancia de la diversidad legítima, esa contribución ilumina la verdad misma que hace posible el consenso y ayuda a mantener el debate público, racional, honesto y responsable. De la misma manera,
La Iglesia nunca se cansa de defender las categorías morales esenciales del bien y del mal, sin las cuales la esperanza solo podría marchitarse, dando paso a fríos cálculos pragmáticos de utilidad que hacen que la persona sea poco más que un peón en algún tablero de ajedrez ideológico. Todo esto termina siendo un tablero de ajedrez ideológico y la persona termina siendo víctima del utilitarismo. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, lamentablemente. Con respecto al foro educativo, la diaconía de la verdad adquiere un significado acentuado en sociedades donde la ideología secularista abre una brecha entre la verdad y la fe. Es decir, la educación católica es más que necesaria en esas sociedades. Esta división ha llevado a una tendencia a equiparar la verdad con el conocimiento y aportar una mentalidad positivista que, al rechazar la metafísica, niega los fundamentos de la fe y rechaza la necesidad de una visión moral. Es decir, al rechazar la filosofía, los fundamentos que podemos conocer con la razón, termina rechazando los fundamentos de la fe y por lo tanto termina rechazando también la moral, la ética. La verdad se reduce ¿a qué? Al conocimiento. Conocer la verdad, sin embargo, es más que conocimiento. Conocer la verdad nos lleva a descubrir lo bueno. La verdad habla del individuo en su totalidad, invitándonos a responder con todo nuestro ser. Esta visión optimista se encuentra en nuestra fe cristiana porque a esa fe se le ha concedido la visión del Logos, la razón creadora de Dios, que en la encarnación se revela como la bondad misma. Lejos de ser solo una comunicación de datos fácticos, informativos, la verdad amorosa del Evangelio es creativa y transformadora de la vida, es performativa. Con confianza, los educadores cristianos pueden liberar a los jóvenes de los límites del positivismo y despertar la receptividad a la verdad, a Dios y a su bondad. De esa manera también ayudaréis a formar su conciencia que, enriquecida por la fe, abre un camino seguro a la paz interior y al respeto por los demás. No es de extrañar, continúa, que no solo nuestras propias comunidades, sino la sociedad en general tenga altas expectativas de los educadores católicos. Esto les impone una responsabilidad y les ofrece una oportunidad. Cada vez son más las personas, en particular los padres de familia, que reconocen la necesidad de la excelencia de la formación humana de sus hijos. Miren qué interesante esto. Ante todos los ataques ideológicos, esto ya lo decía en el 2008, los padres se están dando cuenta de la necesidad de formar verdaderamente a sus hijos. Y es ahí cuando la Iglesia dice comparte su preocupación. Solamente ahí. Ahora, esta respuesta a los padres solo pueden venir a través del reconocimiento de la dimensión trascendente, esencial de la persona humana. Dentro de un horizonte relativista, los objetivos de la educación siempre van a ser limitados. Poco a poco se produce una disminución de los estándares. Observamos hoy una timidez frente a la categoría de bien y una búsqueda sin rumbo de la novedad, desfilando como realización de la libertad. Somos testigos de la suposición de que cada experiencia tiene el mismo valor y de la renuencia a admitir imperfecciones y errores. Y particularmente inquietante, miren esto, es la reducción del área preciosa y delicada de la educación en sexualidad a la gestión de riesgo, desprovista de toda referencia a la belleza del amor conyugal. Es una crítica enorme a los planes de educación sexual. Cuando se separa la educación de la sexualidad del matrimonio, del significado verdadero de la sexualidad humana, y se la reduce a un evitar riesgos, a evitar enfermedades de transmisión sexual. Ese es el problema principal, como yo lo digo también en mi libro Las mentiras que te cuentan. Se reduce, aparte de que es falso que se dedique a eso, pero se reduce la educación sexual a evitar embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual. Primero, que no se hacen esas cosas, eso es simplemente una excusa. Pero incluso si ese fuese el motivo principal, ya es una reducción ideológica, porque la sexualidad no tiene que ver con evitar embarazos no deseados o evitar enfermedades de transmisión sexual. La sexualidad humana solamente se entiende en el contexto del matrimonio, y esa es la gran falla que veo en los programas de hoy. ¿Cómo podrían responder los educadores cristianos? Estos acontecimientos nocivos apuntan a la urgencia particular de lo que podríamos llamar la caridad intelectual. Y aquí viene a lo que yo me estaba refiriendo. ¿Qué es la caridad intelectual? La respuesta al problema de la educación hoy solamente se va a dar cuando se dé lo que él llama la caridad intelectual.
Este aspecto de la caridad llama al educador a reconocer que la profunda responsabilidad de llevar a los jóvenes a la verdad es nada menos que un acto de amor. Es un acto de amor. Y solamente cuando tenemos esa caridad de enseñar la verdad, pero desde la perspectiva del amor, lo hacemos por amor. Y ese es el gran problema que yo he visto hoy en día a nivel continental, a nivel mundial. Es un problema cultural y un problema de educación. Y yo creo que fue este mensaje del Papa en la universidad lo que a mí me inspiró a decir, tenemos que salir incluso, no solamente a enseñar con amor dentro de las universidades, dentro de las escuelas, tenemos que salir y abrirnos a toda esa cantidad de gente que no ha tenido la oportunidad de escuchar el mensaje de la verdad. De gente que está siendo engañada, que está siendo manipulada, muchas veces por ignorancia, muchas veces por no haber tenido la oportunidad. ¿Y qué si Dios a nosotros nos ha dado la misión de ir y ser los portadores de ese mensaje para esas personas? Es una responsabilidad enorme. El conocer, el aprender, el saber, el estudiar tiene una responsabilidad y no se puede quedar en uno mismo. Eso es lo que él llama como caridad intelectual. Salir. Este aspecto de la caridad llama al educador a reconocer que la profunda responsabilidad de llevar a los jóvenes a la verdad es nada más ni nada menos que un acto de amor. De hecho, la dignidad de la educación reside en fomentar la verdadera perfección y felicidad de quienes han de recibir educación. Eso es la dignidad de la educación. En la práctica, la caridad intelectual defiende la unidad esencial del conocimiento frente a la fragmentación que se produce cuando la razón se desvincula de una búsqueda de la verdad. Orienta a los jóvenes hacia la profunda satisfacción de ejercer la libertad en relación con la verdad y se esfuerza por articular la relación entre la fe y todos los aspectos de la vida familiar y cívica. Una vez despertada su pasión por la plenitud y la unidad de la verdad, los jóvenes seguramente disfrutarán el descubrimiento de que la pregunta de qué puede saber abre la vasta aventura de lo que deben hacer. El saber debe llevar al hacer. El conocer la verdad debe llevar a hacer el bien, a hacer y buscar el bien. Aquí experimentarán en qué y en quién es posible esperar y se inspirarán para contribuir a la sociedad de una manera que engendre esperanza en otras. Y ahí termino con este último párrafo. Es más largo el discurso, pero termino con esto. Los maestros y administradores, ya sea en las universidades o en las escuelas, tienen el deber y el privilegio de garantizar que los estudiantes reciban instrucción en la doctrina y la práctica católica. Tienen el deber y el privilegio. Es un deber para todos los que están a cargo de instituciones católicas, de escuelas, universidades. Ustedes tienen una obligación, un deber. Esto no es una elección. Esto requiere que el testimonio público del camino de Cristo, tal como se enseña en el Evangelio y se sostiene en el magisterio de la Iglesia, dé forma a todos los aspectos de la vida de una institución, tanto dentro como fuera del aula. La divergencia de esta visión debilita la identidad católica y, lejos de promover la libertad, conduce inevitablemente a la confusión, ya sea moral, intelectual o espiritual. Es decir, todas estas universidades que hoy en día buscan ser políticamente correctas, que tienen miedo de invitarnos porque, claro, ¿qué dirá el gobierno si invitamos a Pablo, si invitamos a Agustín, si invitamos a Nicolás, si invitamos a Miklos? ¿Qué dirán las otras universidades si hablamos sobre el aborto, sobre la ideología de género? Lo único que están logrando con eso es lo que dice el Papa, es promover y conducir inevitablemente a la confusión, ya sea moral, intelectual y espiritual. La confusión. Y traicionar obviamente el deber de educadores, porque solamente cuando se educa y se conduce a la verdad es que se vive la verdadera libertad. Y terminan entonces produciendo esclavos, ovejas, gente totalmente manipulada. Y eso es la gran traición, yo creo, hoy de las instituciones de educación católica, que lamentablemente en gran parte no tienen el coraje de anunciar la verdad, tienen miedo. Dios se está revelando, los ha elegido para ser canales de esa revelación, para ser canales de la verdad, y no tienen el coraje, sabiendo que tiene a Dios detrás, no tienen el coraje de decir vamos a salir a proclamar la verdad ante este relativismo utilitarista, este progresismo que se ha impuesto a nivel mundial. No hay que tener miedo, no porque sí, en la Biblia, una frase que se repite, creo que 365 veces, es
no tengan miedo, tengan coraje, porque en definitiva quien está revelando la verdad, quien está detrás de nosotros, no es lo que uno produzca, las ideas geniales que uno tenga, no, esto viene detrás, esto viene de Dios. Y uno participa al enseñar también en la revelación de Dios. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Mi trabajo se subvenciona únicamente gracias al apoyo y generosidad de cada uno de ustedes. Así que si te gustan mis videos, los libros que he escrito y los cursos que ofrezco gratuitamente en este canal, te pido que me apoyes por medio de una suscripción especial a este canal con 4 niveles que te darán distintos beneficios. También me puedes apoyar por Patreon en el link que encontrarás en la descripción de este video. Muchas gracias a todos por el apoyo.